En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo o los capítulos 14 y 15 del libro de Génesis. Estamos en nuestro acostumbrado estudio sistemático de la Biblia, estudiando a profundidad cada capítulo y versículo de la palabra de Dios. En este momento, el libro de Génesis, capítulo 14 y capítulo 15. En estos capítulos vamos a ver cosas interesantes. Vamos a ver la liberación de Lot y también la entrega del diezmo de parte de Abraham a Melquisedec y la promesa de un hijo por parte de Dios, la promesa de un hijo para Abraham, que ha de dar continuidad a la descendencia para eventualmente tener una simiente y el Mesías nacer para aplastar la cabeza a esa serpiente. Oramos. Eterno Dios y Padre, dirígenos en el estudio de hoy, que tu palabra pueda ser esparcida, pueda caer como maravilloso alimento a nuestros corazones y que tú seas nuestro maestro, nuestro instructor hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues le invitamos a buscar allí en sus Biblias, en el capítulo 14, versículo 1, dice, por aquellos días hubo guerra entre dos grupos de reyes. En un bando estaban los reyes Anrafel de Babilonia, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elam, Tidal de Goín. En el otro bando estaban los reyes Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinat de Atma, Semeber de Seboín, el rey de Soar. Así que recuerden que estos reyes, eh, estos grupos, Sodoma, Gomorra, Atma, Seboín, aquí está el rey de Soar, aquí es donde está Lot, el sobrino de Abraham. Y ustedes saben que después del diluvio, los reyes, o sea, las naciones empezaron, la gente empezó a crecer, a multiplicarse, se formaron bandos, se formaron naciones, se formaron reyes y grupos que se iban levantando, uniendo y también levantándose el uno en contra del otro. Y de eso se está hablando aquí. Eso es lo que se está describiendo en el versículo 1 del capítulo 14, esta guerra que hay entre estos dos bandos, aquí como se describe en el versículo 1. Dice, durante 12 años, estos 5 reyes habían sido dominados. Miren, aquí creo que aquí hay un error con el versículo 2. Eh, el versículo 2 no, por alguna razón no se muestra aquí, pero se lo voy a leer. Tengo mi Biblia aquí en mano, le invito a ustedes también a buscar la suya. En el capítulo 14, si usted lee, en el versículo 2, dice, salieron en guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bisra, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Amá, y contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, que es Soar. Muy bien. So, sí, lo que pasa es que eh, aquí empieza el versículo 2. Lo que pasa es que aquí hay un error. So, sí, este versículo, esto que acabamos de leer aquí, el versículo 1, y a partir de esta parte aquí entonces empieza, le corresponde al versículo 2. Así que estamos bien. Versículo 3 dice, durante 12 años, estos 5 reyes habían sido dominados por Kedorlaomer, pero un año después se rebelaron contra él. Entonces reunieron sus ejércitos en el valle del Mar Muerto. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte salieron a pelear contra aquellos 5 reyes. En Astarot, Carnaín derrotaron a los refaitas, en Am derrotaron a los susitas, en Sabe y Taín derrotaron a los emitas, en las montañas de Seir derrotaron a los oreos y los persiguieron hasta el Parán, cerca del desierto. Después de eso regresaron a Cades y conquistaron todo el territorio de los amalecitas. En Asesón Tamar vencieron a los amorreos que vivían allí. Por su parte, los reyes de Sodoma, Gomorra, Ama, Seboín y Bela fueron al valle del Mar Muerto y allí presentaron batalla.
contra los reyes de Elam, Goín, Babilonia y Elazar. Lucharon 4 reyes contra 5. Pero como ese valle estaba lleno de pozos de brea, cuando los reyes de Sodoma y de Gomorra huyeron, fueron a caer dentro de esos pozos. El resto del ejército huyó hacia las montañas. Entonces los 4 reyes se rebelaron contra las riquezas y todos los alimentos que había en Sodoma y Gomorra y se marcharon. Y como Lot, aquí entonces, ¿saben por qué se está describiendo aquí esta historia? El autor está contando lo que está pasando entre estos reyes, 5 contra 4, porque aquí está Lot, uno de los hijos de Dios, en medio de toda esta tribulación, batallas y guerras. Dice, y como Lot vivía en Sodoma, también a él se lo llevaron junto con todo lo que tenía. Así que aquí empezamos a ver el primer ataque, cautiverio contra un hijo de Dios que lo entran para dominar, para matar y agarran, toman preso como rehén o como esclavo a uno de los hijos de Dios, en este caso es Lot, el primero, uno de los primeros que hay registro de que le sucedió esta situación aquí que se describe en el versículo 12. Y en aquel tiempo Abraham, el hebreo, vivía junto al bosque de un hombre llamado Manré. Este hombre era amorreo y tenía 2 hermanos, Escol y Aner. Los 3 eran amigos de Abraham. Cuando uno de los que habían escapado de la batalla vino y le contó a Abraham que a su sobrino se lo habían llevado prisionero, Abraham junto a todos sus sirvientes capaces de luchar, eran 318 hombres, y con ellos persiguió a los 4 reyes hasta Dan. Así que inmediatamente que Abraham escucha sobre Lot y la situación de Lot, que se lo habían llevado como prisionero, rápido se enoja y se prepara, busca a sus 300, más de 300 hombres, específicamente 318 hombres de guerra, y persiguió a estos 4 reyes hasta Dan, dice. Dice, al caer la noche, Abraham dividió a sus hombres y atacó por sorpresa a los 4 reyes, los derrotó y los persiguió hasta Obá, ciudad que está al norte de Damasco. Así que estratégicamente Abraham aparte de que era un buen administrador, un hijo de Dios, eh, un varón consagrado, lleno del poder del Espíritu Santo, también era un hombre de guerra, estaba listo. Así que dividió estratégicamente a sus hombres, a su ejército, para atacar de noche a los 4 reyes eh, eh, que se llevaron cautivo o prisionero al otro. Lo dividió y atacó por sorpresa. Y dice, y los derrotó y los persiguió hasta Obá, ciudad que está al norte de Damasco. Así liberó a Lot, a las mujeres y a su gente, y recuperó todas las riquezas y pertenencias de su sobrino. Así que cuando habla aquí de sus mujeres, se refiere a su esposa y sus 2 hijas, que también fueron llevadas prisioneras, y sus gentes, sus siervos, sirvientes y demás, que también estaban allí prisioneros. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, sus 3 reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle del Rey. Allí Melquisedec, aquí se introduce por primera vez a un hombre, un varón de Dios, a un sacerdote llamado Melquisedec, que es una imagen, una sombra de Cristo, y se presenta aquí por primera vez en el versículo 18. Dice, era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Así que era, se registra aquí como uno de los primeros sacerdotes que Dios había apartado para el ministerio y para el servicio, y tenía una responsabilidad, era rey, aparte de que era un sacerdote, era rey de Salem. Recuerden siempre que Dios tiene un pueblo, que Dios tiene a su gente, aún en medio de las tribulaciones,
en medio del pecado, en medio del paganismo, en medio de los distintos grupos y naciones y pueblos que son los hijos de los hombres, Dios siempre mantiene una descendencia, Dios sigue una línea para preparar a la simiente y Dios protege allí a su pueblo. Así que Melquisedec sacó pan, dice el versículo 18, y sacó vino y bendijo a Abraham, diciendo: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato Abraham le dio a Melquisedec la décima parte eh, de todo lo que había recuperado. O sea, toda la entrada de esa conquista le dio una décima parte. Aquí se presenta por primera vez el principio del diezmo. La décima parte es el diezmo o la décima parte de sus entradas. Esto entonces le pertenece a Dios. Más adelante vamos a ir viendo y aclarando más detalladamente sobre esto, pero lo que aquí está haciendo Abraham es entregándole al sacerdote Melquisedec, a este varón del Dios Altísimo, entregándole la décima parte de todo lo que había recuperado, y de esa manera Melquisedec utilizarlo para la obra de Dios y el avance de la obra. Así que ese dinero le pertenece a Dios, no se lo entregamos obviamente directamente a Dios, sino que le entregamos ese dinero a la obra, para el crecimiento de la obra, y por eso decimos que le devolvemos a Dios lo que le pertenece. Aquí vemos un ejemplo en el versículo 20, Génesis 14:20, de la fiel devolución del diezmo para el avance de la obra. Por su parte, el rey de Sodoma le dijo a Abraham: devuélveme a la gente y quédate con las riquezas. Sin embargo, Abraham le contestó: yo le he jurado al Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no voy a aceptar nada de lo que es tuyo. No tomaré ni un hilo, interesante, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia, para que nunca digas que tú me hiciste rico. Así que Abraham tenía su, estaba bien parado sobre la tierra. Abraham no quería estar en boca de nadie. No quería que en un futuro este rey dijera, este rey de Sodoma: yo fui que enriquecí. Ustedes ven a Abraham, yo fui que lo enriquecí, yo fui que gracias a mí es que él tiene todo lo. No, 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 es gracias a Dios. Todo lo que a Abraham, y esto no es orgullo. Algunas personas leen aquí y dicen: "No, bueno, pero esto es una actitud como media prepotente, orgullosa, que no, 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 no". Abraham estaba haciendo algo muy interesante y muy correcto aquí. Él no quería que nadie se llenara la boca diciendo: yo sostuve a Abraham y al pueblo de Israel y todas las riquezas y todo lo que tienen es gracias a mí. No, 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 es gracias a Dios. Fue Dios el que bendijo a Abraham, no el rey de Sodoma, fue Dios el que bendijo a Abraham. Y bien dijo el sacerdote Melquisedec, le dijo a Abraham: que te bendiga el Dios Altísimo, alabado sea su nombre. Y Abraham fue bendecido por Dios. No fue el sacerdote Melquisedec, no fue el rey de Sodoma o Melquisedec, rey de Salem, sino Dios el que bendijo, fue el que bendijo a Abraham y a toda su descendencia. Y el último versículo de este capítulo 14 dice: solo aceptaré lo que mis hombres se han comido, y la parte que les toca a Aner, a Escol y a Manré, los amigos que me acompañaron. Así que lo que ellos se comieron, lo que ellos se bebieron, el agua y todo eso, eso pues ya está en la barriga, así se queda, pero nada más. Interesante. Así que cuando vamos a dar a reconocer, eh, la grandeza
Vamos a darle la grandeza, la honra y la gloria a Dios, porque Él ciertamente nos bendice. Y claro está, Dios muchas veces nos bendice a través de personas. Lo que Abraham está haciendo aquí no es dando un ejemplo de que no debemos nunca de aceptar ayuda cuando la necesitamos, cuando alguien está dispuesto a ayudar o a servir. No, no, no. Aquí, la situación aquí es que este rey no es un hombre, no es un varón de Dios. Este es un rey pagano, este rey de Sodoma, y eventualmente, sin duda, se iba a llenar la boca diciendo lo que no era. Por más que le hubiera dado a algo allí, realmente fue Dios el que lo bendijo. Pero bien podemos servir a otras personas y somos llamados a que lo que hace mi derecha no lo sepa mi izquierda. Somos llamados a servir sin publicar o sin demandar nada de regreso. Y también somos llamados a recibir cuando necesitamos ayuda, porque Dios nos bendice a través también de otras personas. Agarren allí sus Biblias y pasen allí al capítulo 15, porque este es uno de los capítulos más poderosos de todo el libro de Génesis, porque aquí se hace la promesa de un hijo a Abraham y Dios hace un compromiso con Abraham, un pacto con Abraham para darle continuidad a la descendencia de los hijos de Dios. Después de esto, dice Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo. Yo soy quien te protege. Voy a darte muchas riquezas. Voy a leer esta versión aquí que tengo en mis manos. Esta es la versión Reina Valera 2000. Dice el versículo 1, después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Así que no importa la versión que usted tenga allí en casita, asegúrese de que diga que Dios se le apareció allí a Abraham y le dijo, no temas, no tengas miedo. Yo soy quien te protege o yo soy tu protector. Y yo quiero que tú vuelvas y leas allí estas palabras y que en lugar de el nombre Abraham, que pongas tu nombre. Pon allí Pedro, Felipe, Juan, Fernanda, Luis, María, Laura, Stephanie. Pon allí tu nombre. Yo voy a poner allí Anthony. Anthony, no tengas miedo. Yo soy quien te protege. Así que no tengas miedo. Si estás pasando por alguna situación, si te sientes atacado, olvidado, rechazado, si te sientes solo, si te sientes intimidado, si estás enfermo, si estás pasando por una crisis económica o una crisis familiar o conyugal o con tus hijos, en el trabajo, en tu casa, en cualquier área de tu vida, que pueda causarte temor, miedo, ansiedad, estrés. Recuerda las palabras aquí de nuestro Dios. Dice, yo soy quien te protege. Dios es tu escudo y tu protector. Reclama esa promesa. Agárrate y aférrate a este versículo 1 del capítulo 15 de Génesis y haz esta promesa tuya. Dice, voy a darte muchas riquezas. En otras palabras, voy a bendecirte grandemente. Versículo 2 dice, Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. Pero Dios le aseguró, tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Aquí cuando Abraham se refiere al extranjero, tenía por esclavo un extranjero que se llamaba Eliezer,
eh, 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 dice, pues lo único que tengo, y cuando yo muera, pues él será el que va a recibir toda mi herencia. Aquí noten a un hombre de Dios con un esclavo. Dios condena la esclavitud. Nadie es superior a nadie. Siempre la esclavitud ha sido condenada por Dios. Sin embargo, vemos aquí a un hombre de Dios que tiene a Eliezer, a un extranjero que tiene como esclavo o siervo, también podría traducirse de esa manera, un siervo, pero era bien común la esclavitud, culturalmente hablando, en ese tiempo, o sea, en las culturas, la esclavitud, tanto en el Antiguo, Nuevo Testamento, es algo aceptado en muchas naciones y culturas y costumbres. Y Dios, pues, lo permitió, pero se le demandaba a los hijos de Dios a darle un trato justo a aquellos que eran siervos o esclavos, hasta que Dios entonces pudiera lidiar con esto e ir erradicando, ¿verdad? Erradicando de la sociedad esto de la esclavitud. Y no es sino por decirlo así, hace unos días, aquí en Estados Unidos todavía, bueno, la esclavitud era legal y aún vemos un espíritu de racismo en algunas personas, dependiendo de la región o la ciudad de este país, que en Estados Unidos y del mundo, que es un espíritu de esclavitud o de querer esclavizar a alguien por su trasfondo histórico, por su color de piel o por alguna otra razón que el hombre pues pone allí en su mente para justificar que soy superior a este o aquel o aquella. Así que interesante esto aquí. Eh, pero Dios le dice, no, 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 tu hijo no, o sea, tu descendiente, el que recibirá tu heredad, no va a ser Eliezer. Y claro que Dios tenía planes para Eliezer, y si era fiel, y si fue fiel, Dios también lo utilizó y lo bendijo. Así que estos son los versículos 3 y 4, no se proyectan aquí por lo que le mencioné. Ahí no está correctamente organizado aquí, pero si usted tiene su Biblia allí en casita, el versículo 3 dice, y agregó Abraham, mira que no me has dado prole, ¿verdad? Aquí empezaría el versículo 3, no, ¿para qué me vas a dar riqueza si no tengo hijos? Y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Am, entonces, el versículo 4 es, entonces el Señor le dijo, no te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será tu heredero, que es el versículo 4. Así que pasamos entonces al versículo 5, dice, y luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y sus muchas estrellas. Recuerden, antes el Señor le había dicho, el que pueda contar las arenas del mar, las arenas de la playa, las arenas, eh, podrá contar tu descendencia. Nadie sabe, nadie puede sentarse allí en la playa, contar cada granito de arena. De igual manera, si uno mira al cielo, mira muchas estrellas, muchas son las estrellas, no se puede contar. Dice, ¿verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Aquí Dios sigue prometiendo y sigue haciendo pacto con sus hijos, como lo hizo con Adán, como lo hizo con Noé. Ahora nuevamente vuelve y repite su pacto de bendición para toda la descendencia de los hijos de Dios. Lo hace ahora con Abraham. Y Abraham confió, me encanta allí esa palabra, quizá uno de los versículos más poderosos del capítulo 15 de Génesis. Confió Abraham en la promesa de Dios. ¿Y tú confías en este momento en la promesa de Dios? No te estoy preguntando si tú confías en la promesa de un hombre, de alguien que te prometió o alguien que
te falló, te prometió y falló, ¿no? Te estoy preguntando si confías en la promesa de Dios. Si estás dudoso, si no has confiado, si no sabes si confiar o no, te invito a confiar. Y a ti que dices, sí, pastor, yo confío. No confíes un 80%, ni un 95%, ni un 99%. En Dios se confía un 100%. Confía en Dios. ¿Ah? Adán confió en Dios. Llegó un punto en el que Adán dijo, Señor, hazte cargo. Noé confió en Dios, por eso construyó el arca. Abraham confió en la promesa de Dios. ¿Y saben qué pasó? Dios lo aceptó. Y por eso Dios lo aceptó. ¿Por qué Dios lo acepta? Porque Él cree. Bueno, ¿será que Dios no lo había aceptado? Porque le está prometiendo aquí en el versículo 5 una descendencia grande. Sí, pero si Abraham no hubiera confiado, Dios no lo hubiera aceptado. En otras palabras, Dios no hubiera hecho una realidad la promesa o los planes que él tenía para con Abraham y su descendencia. ¿Saben que Dios tenía planes con Caín? ¿Saben que Dios quería bendecir a Caín? Quería bendecir a los hijos de Noé, a Can, a Jafet y a toda su descendencia, pero rechazaron los babilonios, los filisteos, los amorreos, los egipcios, todas estas naciones pudieron ser pueblo de Dios, pero rechazaron a Dios. No confiaron, confiaron en ellos mismos, no confiaron en Dios, confiaron en sus deseos, en sus caprichos, en sus pasiones, confiaron en ellos mismos y por eso Dios los, los rechazó. Dios los reprobó. Pero cuando tú confías en la promesa de Dios, como lo hizo aquí Abraham, Dios te acepta. Y miren lo que le dice Dios, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Yo te pregunto en esta hora, ¿quién es tu Dios? ¿El dinero? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Alguna meta terrenal que tú tienes? ¿O tú mismo? ¿O algún otro espíritu? ¿O algún otro ser? ¿O será que Jehová es tu Dios? ¿Será que Jesús es tu Dios? ¿Será que el Espíritu Santo es tu Dios? Dice, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Subraye, no importa cómo esté traducido esto en su Biblia, subraya allí ese versículo, esa parte de ese versículo 6, Génesis 15:6. Yo soy tu Dios y eres mío porque confías en mí. Dice este versículo 6, y Abraham creyó al Señor y eso se le contó por justicia. Y dice, y yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en herencia. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Abraham le respondió, versículo 8, Dios y Rey mío. Mira, mira, ¿en quién está confiando Abraham? En Dios. ¿Y cómo le está llamando a Dios? Mío, tú eres mío porque confías en mí. Y mire cómo responde Abraham, Dios y Rey mío. Eso no hizo Caín. Caín no reconoció, no confió en Dios, no reconoció la autoridad de Dios, no reconoció a Dios como su Dios. Y lamentablemente Dios no fuerza a nadie a reconocerlo. Dios entonces rechaza a Caín. ¿Cómo puedo estar seguro de que me la darás? Preguntó Abraham. Entonces Dios le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca,
una cabra y un carnero de 3 años cada uno. Y trae también una paloma y una tortolita. Y Abraham le llevó a Dios todos estos animales y los partió por la mitad, pero las aves las dejó enteras. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Y cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad. Y eso le dio mucho miedo, pero Dios le dijo, quiero que sepas que tus descendientes irán a vivir en un país extranjero. Allí los harán trabajar como esclavos y los maltratarán durante 400 años. Esta es una profecía que Dios le está dando por primera vez a su siervo Abraham. ¿De qué está hablando aquí Dios? Bueno, de la esclavitud. El pueblo de Israel va a parar en la esclavitud en manos de los egipcios. Más adelante vamos a ver eso. Vamos a ver la historia de José porque allí empieza todo y terminan entonces cuando leemos en el Éxodo en las manos de esclavitud y de maltrato y las manos paganas de los egipcios en Egipto. Pero lo que está pasando aquí es que Dios le está revelando a Lucifer, perdón, a Abraham lo que va a suceder y cómo el enemigo va a intentar detener la simiente que lo va a aplastar, levantando a una nación, en este caso la nación egipcia, para esclavizar. Y dice Dios, Dios es específico, porque dice también la cantidad o el tiempo, dice 400 años. Sin embargo, yo castigaré a ese país y haré que tus descendientes salgan de allí con grandes riquezas. ¿Saben quién escuchó eso? Satanás. Por eso usted ve que cuando Moisés, que vamos a estudiar más adelante, que Dios llama a Moisés, parte de los descendientes de los hijos de Dios, un hombre de Dios, un caudillo, un hombre poderoso, un profeta, un siervo de Dios, es llamado y enviado a sacar al pueblo de Israel. Dice el faraón, que es un representante de Satanás, dice el faraón, ¿quién es tu Dios para yo dejar ir a este pueblo? Era Satanás que estaba hablando a través del faraón. Este pueblo no va a salir de aquí. Estaba contrarrestando la profecía y lo que Dios había dicho y burlándose de la autoridad y el poder de Dios. Sin embargo, y eso estaba profetizado, el pueblo de Egipto, los egipcios serán castigados y Dios iba a hacer que los descendientes de Abraham salgan de allí con grandes riquezas. Y vamos a ver más adelante si eso se cumplió así al pie de la letra. Dice versículo 15, tú tendrás una vejez tranquila y morirás en paz y serás sepultado con tus antepasados. Qué maravilloso eso, ¿eh? Saber que se te revele, no te preocupes, no te preocupes que tú vas a morir tranquilo de vejez, tú vas a dormir a morir en cama, así tú vives toda tu vida tranquilo y confiado de que todo va a estar bien. Sin embargo, lamentablemente no todo el mundo recibe ese adelanto o esas palabras. Sin embargo, Abraham aquí en el versículo 15 la recibe. Dice, pero al fin de esos 400 años, tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. Cuando el sol se ocultó y se hizo de noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los animales que el Señor mandó a Abraham a partir por la mitad? Estamos hablando de una paloma, estamos hablando de una vaca, de una cabra, de un carnero y una tortolita. Dice que Abraham los partió por mitad. Esto es un holocausto, un sacrificio a Jehová. Todo esto, todos estos animales que se eligen aquí, la vaca, la cabra, carnero, la paloma, la tortolita, representan a Cristo. Todo apunta a Jesús, que es aquel cordero
aquel ser inocente, tentado en todo, pero sin pecado, porque una vaca, una cabra, un carnero, una paloma, una tortolita, son todos animales inocentes, inofensivos, que son sacrificados con un propósito, con un significado. Y miren qué hace Dios ya allí en la tarde. De repente aparece un horno humeante y una antorcha de fuego, y esa antorcha de fuego pasa entre las mitades de los animales. Esta antorcha es el Espíritu Santo. Recuerden el Espíritu Santo en Génesis 1 y 2, que se movía, el Espíritu de Dios se movía allí al principio de la creación. Así vemos ahora una manifestación que más adelante también en el libro de Hechos vemos una manifestación en forma de fuego sobre los apóstoles. Así, aquí dice una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Es la tierra donde ahora viven los kenitas, los kenicitas, los moneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Toda esta gente, toda esta gente, estos que viven aquí son descendientes de Can y de Jafet, dos de los hijos de Noé. Allí están en la tierra que Dios le acaba de prometer a Abraham que iba a recibir su descendencia. Oh familia, cuando Dios promete, Él cumple. Estos capítulos son poderosos. Y acabamos de leer de la traducción en lenguaje actual. Traducción en lenguaje actual. Cualquier traducción que usted tenga allí, asegúrese de leer y de estudiar fielmente la palabra de Dios, confiar en su protección y su cuidado para con cada uno de nosotros. Agradecidos con Dios porque Él se manifiesta para bendecir, Él se manifiesta para proteger, y lo hizo muchas veces con Abraham. Lo bendijo Dios y le hizo una promesa. Así que Dios es un Dios del pasado, del presente y del futuro. Te invito a aceptarlo como tu Salvador y Señor personal. Amante Dios y Padre, gracias, gracias por tu palabra y por tu protección y cuidado. Bendícenos y guárdanos, líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.